Varios centenares de opositores se concentraron este sábado en cuarteles de Venezuela para pedir a los militares que dejen de apoyar a Nicolás Maduro. Lo hacían convocados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino del país por más de 50 estados, en un intento de convencer a los uniformados de que den la espalda al régimen. El plan de Guaidó de provocar una fractura en el ejército se ha quedado en un intento simbólico. En una entrevista en The Washington Post, Guaidó reconoce que la estrategia para derrocar al líder chavista no ha funcionado. Maduro ha exhibido el respaldo de los soldados en unos ejercicios militares, en los que les pidió estar preparados para hacer frente a una posible intervención militar de Estados Unidos. Sigue el minuto a minuto de la crisis política en Venezuela. Guaidó dice que la Asamblea Nacional podría aprobar una intervención de Estados Unidos. Juan Guaidó ha afirmado en su entrevista al diario The Washington Post que la Asamblea Nacional probablemente estudiaría la opción de una intervención militar de Estados Unidos y que, en caso de ser necesaria, incluso la aprobaría. Querido amigo, embajador John Bolton, gracias por toda la ayuda que ha prestado a esta justa causa. Gracias por la opción. La evaluaremos y probablemente la Asamblea la tenga en cuenta para resolver esta crisis. En caso de ser necesaria, tal vez la aprobemos, respondió Guaidó al ser preguntado si aceptaría una intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo se elaboró el plan fallido de la oposición para derrocar a Nicolás Maduro? La penetración en sectores próximos a Maduro permitió la elaboración de un plan por el que se lograba una vía institucional que propiciase su salida. Esta pasaba por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que facilitase la convocatoria de elecciones presidenciales este año. El acuerdo contaba, según varias de las fuentes consultadas, con el visto bueno de Michael Moreno, presidente del TSJ, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, así como el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala. Al tanto, según al menos dos fuentes, estaba también el ministro del Interior, Néstor Reverol. Guaidó reconoce que el plan de la oposición para derrocar a Maduro no funcionó. El presidente de la Asamblea Nacional y proclamado presidente interino de Venezuela ha asegurado en una entrevista en The Washington Post que esperaba que, al producirse una oleada de deserciones dentro del ejército, Maduro dimitiese. Tal vez necesitemos más soldados o, tal vez, necesitamos que más altos cargos del régimen estén dispuestos a respaldar la Constitución, ha señalado. La penetración en sectores próximos a Maduro permitió la elaboración de un plan por el que se lograba una vía institucional que propiciase su salida. Esta pasaba por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que facilitase la convocatoria de elecciones presidenciales este año. El acuerdo contaba, según varias de las fuentes consultadas, con el visto bueno de Michael Moreno, presidente del TSJ, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, así como el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala. Al tanto, según al menos dos fuentes, estaba también el ministro del Interior, Néstor Reverol. El ejército venezolano, en cifras, cuenta con 123.000 miembros, aproximadamente los mismos que España, casi un tercio que Brasil, el mayor de la región con 334.500. Y menos de una décima parte que el de Estados Unidos, 1.359.450, según cifras del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IIS por sus siglas en inglés. Unos 100.000 militares venezolanos están enrolados en la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. Los 23.000 restantes forman la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Militar. El gobierno chavista cifra en 2 millones los miembros de la milicia bolivariana, un cuerpo compuesto por civiles y militares retirados. El IIS calcula que la cifra de milicianos supera los 200.000, y Rocío San Miguel, experta militar venezolana, cree que no son más de 20.000 los que realmente tienen la formación necesaria para combatir. El plan de Juan Guaidó para provocar una fractura en el estamento militar se quedó este sábado en un intento con resultado meramente simbólico.
había pedido a sus seguidores desplegarse en los cuarteles para tratar de convencer a los uniformados de que dieran la espalda a Nicolás Maduro. En Caracas la convocatoria, según pudo comprobar El País en los alrededores de la base aérea de La Carlota y en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, apenas reunió a cientos de personas que entregaron un documento a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Maduro exhibió en cambio el respaldo de los soldados en unos ejercicios militares en los que, además de exigirles de nuevo lealtad absoluta, les pidió estar preparados para hacer frente a una hipotética intervención de Estados Unidos. Guaidó destaca el papel fundamental del ejército. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha destacado el papel fundamental del ejército en la transición para desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro durante una jornada marcada por las marchas convocadas hacia los cuarteles. Nuestra visión es que la Fuerza Armada cuente con capacidades de primera línea, ha subrayado Guaidó. La situación política, social y económica de nuestro país es insostenible y demanda cambios estructurales urgentes. Para acometer esta tarea histórica, el rol de la institución militar es fundamental, ha añadido en un comunicado. Perú se consolida como destino final de la migración venezolana. Perú se consolida como un destino final para la migración venezolana, que también llega al país como vía de tránsito hacia Chile, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Perú se considera un país de tránsito y de permanencia, aunque para los venezolanos que llegan por el puesto fronterizo de Tumbes limítrofe con Ecuador y principal punto de entrada de estos migrantes ha ido consolidándose como destino final. EFE. Cuba insiste en una solución negociada para la crisis en Venezuela. Cuba defendió este sábado el diálogo y la cooperación para resolver los conflictos internacionales, un día después de que el Grupo de Lima le invitara a participar de manera conjunta en una solución a la crisis política en Venezuela. Cuba siempre apoyará y contribuirá a la solución de las diferencias a través del diálogo respetuoso de la igualdad soberana de los estados, basado en el derecho internacional, la no amenaza ni uso de la fuerza ni la intervención extranjera, tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, sin referirse directamente a la invitación del Grupo de Lima. AFP. Chile rechaza la persecución política al vicepresidente del Parlamento venezolano. Chile ha rechazado este sábado lo que calificó como persecución política en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Edgar Zambrano, por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En una declaración pública, la Cancillería de Chile expresó su más categórico rechazo a la persecución política de que es objeto Zambrano, primer vicepresidente del Legislativo, controlado por la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela autorizó el jueves el procesamiento de Zambrano por parte de un juzgado ordinario, sin considerar su fuero, por varios delitos relacionados con el alzamiento militar del pasado martes contra el mandatario Nicolás Maduro. AFP.